Y ha llegado el momento en este acto de escuchar la palabra de nuestro Dios. Ha llegado el tiempo de ser instruidos por la voz de nuestro Dios. Ha llegado el momento de escuchar, de ser exhortado, de ser animado, edificado por la palabra de nuestro Dios. Y vamos a dejar en este momento a nuestro amado amigo y hermano Henry Llanes, allá en Ecuador, que nos pueda estar ministrando con la palabra de esta noche. Dios te bendiga, hermano y amigo. Buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga. Estoy muy contento mirar a todos ustedes. Un saludo de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador, de todos los pastores, diáconos, evangelistas y siempre me anima este grupo tan bonito y vamos a estudiar hoy la santa palabra de Dios. Voy a compartir pantalla y hoy vamos a tener un tema: misericordia quiero y no sacrificio. Está basado en Oseas capítulo 6, versículo 6. El libro de Oseas se escribe aproximadamente entre los años 770 y 715 antes de Cristo. Los asirios destruyeron el reino del norte. Antes, si usted se acuerda, el reino de Israel estaba dividido en dos. Y estos asirios despojaron de las riquezas a Israel sin compasión y con mucha crueldad, y llevaron los tesoros a su capital, que era Nínive. ¿Se acuerda de Nínive? Años atrás el profeta Jonás predicó en Nínive y Dios pues les perdonó. Ellos se arrepintieron, pero aquí miramos que no, se portaron muy mal. Y 120 años después, el profeta Nahum anunció la destrucción de Nínive. El profeta Oseas predicó aproximadamente 45 años. Él profetizó en los últimos días del reino del norte y era contemporáneo de Amós en el reino del norte. Y luego tuvo que desplazarse porque fue destruido el norte. Tuvo que irse al reino del sur y allí también trabajó en la predicación y en la profecía juntamente con el famoso profeta Isaías y también con Miqueas. En ese tiempo la sociedad estaba muy hundida en pecado. El pueblo de Israel tenía mucha riqueza, le había ido muy bien económicamente, pero estaba adorando a dioses cananitas, ¿se acuerda? Baal, Astoret, Asera, eran los dioses que adoraba Israel. La misma esposa, y mire el punto de idolatría y perversión, la misma esposa de Oseas se prostituyó. Era lamentable. Y Oseas predicó con muchísimo dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque sufrió el abandono y el adulterio de su esposa. Y ahora, esto es muy interesante porque él predicó con esa pasión porque sentía eso en su mente y en su corazón, y eso mismo sentía Dios por Israel. Y es impresionante, si usted empieza a subrayar la palabra fornicación y adulterio y también las implicaciones, pues es bastantísimo. Todo el libro está lleno de fornicación y adulterio. ¿Cómo estaba la condición de Israel? En Oseas capítulo 4, versículo 1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Mire lo que pasaba, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y ahora nos preguntamos por qué Dios estaba contendiendo con la humanidad, con la gente que vivía en aquel entonces. Por tres cosas. Dice allí: no había verdad, no había misericordia y no había conocimiento. Por esas tres razones, Dios estaba en conflicto con el ser humano. No había verdad, no había misericordia y no había conocimiento de Dios en la tierra. Y mire cómo estaban las ciudades: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y mire, homicidio tras homicidio se suceden. Y hay muchas ciudades hoy en día en esta misma condición. Hay ciudades en que no se puede
estar a tal punto de la noche porque le van a asaltar, le van a robar el carro, le van a quitar las cosas. Y por eso usted todas las noches echa seguro o aldaba o llaves la puerta de su casa, porque las ciudades se han vuelto, queridos hermanos, inseguras. Oseas capítulo 4, versículo 6, un texto muy conocido, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muy conocido. Dice además, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, amado hermano, en este tiempo en el que se predica en Oseas, en el año 700, había cantidad de predicadores y profetas, los mejores. Ahí estaba el mismo Oseas, estaba Amós, ahí estaba Isaías, Miqueas, predicando la santa palabra de Dios, y de parte de Dios no faltaba la palabra. El problema radicaba en el hombre. ¿Qué hacía el hombre? Llegaba la palabra de Dios y desechaban el conocimiento. Y hay dos consecuencias muy graves, según el versículo 6, es que se pierde el sacerdocio y se pierde a los hijos. Y esto es tremendo, porque hoy en día puede pasar lo mismo con un cristiano. Cuando un cristiano deja el conocimiento de Dios, se pierde la adoración en su casa, y segundo, los hijos se pierden. Lamentablemente esto pasa, queridos hermanos. Recuerdo una vez que fui a una congregación y hablé con un predicador y le pregunté, ¿cómo está mi hermanito? Y me dijo, muy bien. ¿Y cómo está la familia? Sí, está bien, me dijo. ¿Y sus hijitos? Están en un cumpleaños. No vinieron. La verdad, no vinieron. Lamentablemente, se ha perdido prioridades, y las prioridades hacen que también podamos perder hasta nuestros hijos en la adoración. Es lamentable, hermanos, que muchos cristianos y muchas familias se dejen de adorar a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Cuando se deja de orar por la mañana, por la noche, cuando tomamos decisiones sin preguntar al Señor, cuando no oramos por la comida, cuando no hay devocionales, etc. De esa forma nosotros nos damos cuenta. Y es lamentable lo que estaba pasando con Israel. Tenían los mejores profetas, tenían las mejores enseñanzas, pero lamentablemente tenían las peores vidas. En Oseas capítulo 4, versículo 12, creo que resume lo que estaba pasando en el corazón de los israelitas. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Ahora, esta ironía que emplea el Señor hace que nos demos cuenta la condición de Israel, porque dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Bueno, la gente fabrica ídolos y fabrica dioses, ¿para qué? Para poder pecar libremente, porque el israelita le preguntaba a su leño, a su ídolo, si lo que estaba haciendo bien, y su ídolo decía, sí, está bien, fornica, peca, haz lo que quieras. Y por eso la gente deja de tener amor a Dios y temor a Dios, porque quieren un Dios a su conveniencia. Pues no les gusta el Dios que restringe muchísimas cosas, mucho pecado. Quieren un Dios que les favorezca. Eso estaba pasando con Israel. Pero Dios llama a Israel a pesar de todo esto. Y esto es lo que nosotros podemos entender, cuán amor nos tiene el Señor. Ahora, Oseas había perdido a su esposa. Su esposa le había traicionado no solamente con un hombre, sino con muchos hombres. Y esta mujer se había convertido en prostituta. Es decir, que cobraba dinero por sus servicios, y eso hacía ella. Pero había caído en un estado tan deplorable que había caído en la
trata de personas, había ido a la esclavitud y ella era prostituta, pero no recibía nada de dinero, estaba en la ruina. Había caído espiritualmente hasta lo hondo. Ahora, mire lo que pasa. Capítulo 3, versículo 2. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Sabe lo que le estaba pidiendo Dios a Oseas? Le estaba diciendo, ve y recupera a tu esposa. Aunque no dice aquí el texto, creo que fue muy difícil para Oseas recuperar a su esposa. A Oseas le dolía el corazón. Oseas había sido abandonado y a pesar de eso él predicaba y enseñaba a Israel con sus hijos, salía adelante con sus hijos. Pero creo que estas siguientes palabras, y son las palabras del Señor, hicieron que Oseas tome el valor y el coraje de obedecer a Dios. Mire, con el amor de Jehová para los hijos de Israel. Es decir, Dios entiende a la persona que ha sufrido un adulterio. Dios fue traicionado por su mismo pueblo, y no solamente con un ídolo, sino con muchos ídolos. Ahora dice, los cuales miran, dice ahí, mire, miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Es decir, que el pueblo de Israel había dejado al Dios verdadero por el placer de este mundo. Qué lamentable. Y mire lo que dice el versículo 2. Y esto es lo que dice Oseas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. ¿No le recuerda a alguien que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Nos compró a precio de sangre. Aunque nosotros éramos pecadores, Él lo hizo así. ¿Se acuerdan? Y mire lo que dice Oseas. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. Este es uno de los versículos que más me gustan de este pasaje porque nos muestra el corazón de Oseas. Estas palabras no le mandó a decir Dios, sino que salen del corazón de Oseas. Le está diciendo, mira, tú vas a ser mía mientras vivamos. Pero hagamos un compromiso. Dice ahí, no fornicarás ni tomarás otro varón. Quiero que me seas fiel. Quiero que no estés mirando a otros varones. Y lo que dice a continuación, a mí me impactó muchísimo, porque Oseas se mantuvo íntegro durante todo el tiempo. Pero a pesar de eso, él hace este compromiso y él dice lo siguiente. Lo mismo haré yo contigo, amada esposa, ahora que yo te compré, ahora que nuevamente eres mía, yo no voy a traicionarte, yo no voy a mirar a otras mujeres, yo voy a ser fiel al pacto del matrimonio. Mire, el corazón de Oseas es el corazón de Dios, porque Dios nos perdona. Porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Oseas me muestra que sí podemos, amado hermano, luchar contra este mundo. Que sí podemos salir adelante en medio de las dificultades. Y esto es una luz para el matrimonio, para dar todo de nosotros. Que aunque nuestra pareja tenga fallas, que aunque tengamos problemas, nosotros podemos salir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Y esta es la predicación de Oseas. Mire, el gran profeta Oseas, capítulo 6, versículo 1. Venid. Y mire, cómo dice Oseas, y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Y yo creo, amados hermanos, que es el texto más bonito de todo el libro de Oseas. Es el más bonito, porque Dios nos toma, amados hermanos, y nos arrebata de este mundo
Y este mundo nos lastima y el Señor, ¿qué hace? Nos cura. Yo creo que es momento de presentar una alegoría, una imagen para entender este versículo. Los pastores antiguos, ellos tenían muchas ovejas, pero las ovejas no todas eran fieles, sino que había unas que se iban por su camino, y era su propio camino, no era el camino del pastor. Entonces, en el transcurso de su mal camino, se lastimaban y llegaban donde el pastor, o el pastor las encontraba sus patas sangrando, flacas y lastimadas. Entonces el pastor las curaba. Eso hace Dios con Israel, las toma y las cura y las vuelve a su rebaño. Pero había ovejas necias, había ovejas tontas que, a pesar de ser lastimadas por tomar su propio camino, continuaban haciendo lo mismo. Entonces el pastor tomaba la vara o el cayado y golpeaba la pata de la oveja con fuerza y la quebraba. Inmediatamente el pastor se preocupaba por la oveja y la oveja bramaba, gritaba de dolor. Entonces la tomaba y la curaba. Y como no podía caminar, entonces el pastor la tomaba y la subía sobre sus hombros. Entonces le llevaba donde había agua, donde había delicados pastos, y se alimentaba y pasaba pues muy feliz esta oveja. Y esto hacía durante todo el tiempo. Cuando la oveja ya estaba bien, pues quitaba el vendaje, y lo interesante es que la oveja nunca más se apartaba del rebaño, porque la oveja se encariñaba de su pastor, y la oveja estaba siempre al lado del rebaño y de su pastor. Era la más fiel de todas. Y eso es lo que hace el Señor, versículo 1, en el capítulo 6, que Dios nos saca del mundo, nos cura, y a veces es necesario, por nuestra necedad, herirnos. Y Dios permite a veces la enfermedad, el dolor, la angustia, la pérdida, para curarnos y para que nosotros entendamos que solamente con nuestro Señor Jesucristo tenemos seguridad, alimento y paz, solamente con Él. Ahora, versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora, ¿usted ya entendió la profecía? Pues yo creo que sí, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El Jehová de Oseas capítulo 1 es nuestro Señor Jesucristo, que nos tomó como ovejitas y nos curó y nos dio salvación, y está dispuesto a hacer todo lo posible para salvarnos, y lo podemos ver eso en la cruz. Si usted mira la cruz, entenderá que Dios hizo todo lo posible por darnos salvación y por darnos vida eterna en Él. El capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no holocaustos. Ahora, este versículo es uno de los más llamativos que usa el Señor Jesucristo. Lo hace en 2 ocasiones, en Lucas capítulo 9 y en Lucas capítulo 12. Y ahora debemos preguntarnos qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, para entender esto, necesitamos entender el contexto que estaba pasando en ese entonces. Yo les dije al principio que Isaías era contemporáneo del profeta Oseas. Era contemporáneo. Entonces, lo que estaba pasando en Israel, Isaías capítulo 1 nos explica, y nosotros podremos interpretar correctamente Oseas 6:6. Dice Isaías 1:10, y vamos a entender qué pasaba con Israel. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Estas 2 ciudades eran una de las más perversas que existió sobre toda la historia. Israel estaba comportándose de esa manera. Mire, capítulo 1, versículo 11.
Dios dice esto: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? A Israel le había ido muy bien económicamente. El reino del sur estaba prosperando grandemente, pero el Señor no le agradaba ninguno de sus sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Si usted ve, son los mejores sacrificios. No aparece el sacrificio de palomas, porque todos les iba bien. Estaban prosperando económicamente, pero eran una Sodoma y Gomorra, amados hermanos. Dice el versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El Señor no quiere aceptar la adoración de ellos. Ellos iban con las mejores ofrendas, iban con los mejores sacrificios, y Dios no quería nada de ellos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasaba con Israel? Versículo 13: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, reuniones, se reunían. Y Dios decía: no lo puedo sufrir. No puedo aceptar nada de ustedes. ¿Por qué? Miren, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ellos tenían una religión, pero no tenían nada de devoción para Dios, nada. Versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y esto es lo que hace la religión cuando no ponemos el espíritu, hermanos. La religión hace que nosotros estemos ocupados, pero no estemos en una relación completa con nuestro Dios. Dice el 15, y mire lo que pasaba, versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ellos querían adorar a Dios. Y dice asimismo, cuando multipliquéis la oración, estaban orando a Dios, y mire lo que pasaba con Dios: yo no oiré. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios no quería escuchar nada de ellos? Porque llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo de Israel se había corrompido hasta el punto de que el mismo gobierno era sanguinario. Era sanguinario. El gobierno era perverso. La gente estaba practicando el pecado. Tenía la religión judía, pero en realidad adoraban a Baal, a Astoret, a Sera, a todos los dioses. Eran fornicarios. Por eso Dios quería que ellos cambien. Y el versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y aquí, mire, está el concepto del arrepentimiento. Dejad de hacer lo malo. Versículo 17: aprended a hacer el bien. Mire, nosotros adoramos a Dios siempre, pero debemos tener muy en cuenta cómo quiere Dios que sea la adoración. La verdadera adoración es que nosotros estemos siempre en esta condición, limpios y lavados. Dios quiere que nosotros quitemos todo ese pecado de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros estemos siempre en esta constante y en esta obra de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Y mire, dice allí: buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. El pueblo de Israel no era misericordioso para nada. Miraban a los huérfanos, miraban a las viudas y no les importaba. Esos niños estaban abandonados. Ellos no tenían nada de justicia en su propia vida y actuaban de esta manera desagradable delante de Dios. Y Dios lo que busca de su pueblo es un cambio espiritual, un cambio de vida. Y eso les está pidiendo aquí el Señor. Luego de esto,
Luego que haya ese cambio de vida, versículo 18 les dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es nuestro Dios eterno. Este es nuestro Dios que siempre busca reconciliación con su santo pueblo. Él quiere que la iglesia de Cristo en este tiempo también, todos busquemos a Dios, que todos tengamos un cambio espiritual. Yo con mucho respeto les estoy hablando en este momento a la Santa Iglesia y muchos de aquí son los santos del Señor. Pero si hay algo de malo en nuestra vida, debemos cambiar. Debemos ser lavados por el Señor Jesucristo, por su sangre preciosa. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el arrepentimiento. Debemos siempre estar dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer el bien. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Pero este cambio es un cambio voluntario. Si hay alguien que no ha podido dejar el pecado, cualquiera que sea, son los requisitos para poder hacer este cambio. Versículo 19, si quisieres, y número 2, si oyereis. Si una persona quiere cambiar, si alguien quiere dejar la pornografía, si quiere dejar el adulterio, la fornicación, la droga o cualquier otro vicio, tiene que querer cambiar. Y número 2, tiene que oír a Dios. Y el resultado dice, comeréis el bien de la tierra. En Isaías capítulo 1, versículo 20, me dice lo contrario, si no quisiereis y fuereis rebeldes. Y esto es lo triste de muchos hombres aquí en la tierra, que nosotros les presentamos la hermosura del Evangelio, les presentamos las grandes cosas y maravillosas que hace Dios en la vida de la gente, pero a pesar de eso desprecian a Dios. ¿Y qué pasa si alguien desprecia a Dios? Pues el resultado es el siguiente, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que hay que tener temor a Dios también. Misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, el Señor utilizó esto en 2 ocasiones. En Mateo capítulo 9, versículo 13, para aprender misericordia para el pecador. Y en Mateo capítulo 12, versículo 7, para aprender misericordia para los hermanos inocentes. Bueno, esto quedaría de tarea para estudiar nosotros en nuestro estudio personal. Quiero agradecerles por el tiempo en esta noche y recordemos, el Señor quiere misericordia y no sacrificio, quiere conocimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo.